Bien, hoy corresponde el libro de Daniel. Corresponde que veamos cómo el libro de Daniel también presenta un enfoque escatológico. Y yo inicialmente tenía en mente que la clase de Daniel fuera una sola, pero creo que la voy a dividir en dos partes, o quizás en tres, dos o tres partes. Porque igual es interesante estudiar la escatología que presenta este libro, por lo tanto, hacerle una pura clase va a ser como muy acotado. Entonces, lo que voy a hacer es hoy ver de los capítulos 7 al 9, capítulos 7 al 9, y la próxima clase de los capítulos 10 al 12, 3 capítulos cada clase, para que podamos profundizar. Entonces, como ustedes sabrán, y espero que hayan podido leer el libro de Daniel, o al menos tener una idea de lo que vamos a estar hablando, el libro de Daniel se divide en dos partes. Una parte que es narrativa, histórica, que son los primeros capítulos, del 1 al 6. Y la segunda parte es una parte apocalíptica, ¿ya? Que es del capítulo 7 al 12. Por lo tanto, nosotros nos vamos a enfocar en la segunda parte, que tiene que ver desde el capítulo 7 en adelante, y hoy en especial vamos a ver del capítulo 7 al 9. ¿Ya? Entonces, esos son los capítulos que vamos a considerar el día de hoy, Daniel capítulo 7 al 9. Sin embargo, hay algo interesante que no podemos pasar por alto en torno a Daniel, y tiene que ver con esta capacidad que Dios le da de poder interpretar los sueños. Y no quiero pasar por alto lo que se menciona en el capítulo 2. ¿Ya? Si usted tiene su Biblia a mano, cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, ya en el capítulo 2 vemos alguna idea importante. Yo quiero ir citándolas solamente, que podemos ver en el capítulo 2. En el capítulo 2:28, ¿qué es lo que está diciéndole Daniel a Nabucodonosor? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Lo que está diciendo David acá es que es Dios quien está dando esta revelación, es Dios quien está mostrando el curso de la historia, y aquí está ocupando el concepto de los postreros días, que como lo vimos también hace un tiempo atrás, bajo la escatología bíblica, hace referencia a los últimos tiempos, los postreros días. Entonces, esta revelación que está teniendo Nabucodonosor y que interpreta Daniel, apunta a los últimos días. En el versículo 30, Daniel dice: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino que para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Aquí está la interpretación de Daniel. Quiero leer los versículos 31 al 33, que esto es lo que nos va a servir también. Versículo 31 del capítulo 2. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. ¿Ya? Era como una estatua, lo que está describiendo acá Daniel en torno a la imagen o el sueño de Nabucodonosor. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en la parte de barro, y en parte de barro cocido. Entonces, esta imagen que Daniel está describiendo acá nos va a ayudar también en la interpretación de Daniel. Él está describiendo una estatua que está conformada de 4 elementos: cabeza de oro, el pecho y los brazos plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas y pies de hierro mezclado con barro. ¿Ya? Versículos 34 y 35.
Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces lo que está describiendo acá es que esta gran imagen, esta estatua, que está conformada de 4 elementos, es derribada, es herida, es destruida por una piedra. No se nos da tanto detalle. Pero ¿qué es lo que está diciendo, por ejemplo, a través de esta imagen? Porque ¿qué es lo que está describiendo acá Daniel? Daniel está describiendo imperios. Esa es la interpretación que la misma Biblia también nos da. Que aquí hay imperios. Y estos imperios son derribados, son destruidos. Y de acuerdo al texto lo que estamos viendo es que es Dios quien está derribando estos imperios. Versículo 37-38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del camino y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Ya? Entonces, si tuviésemos que describir esta estatua, tenemos en primer lugar oro, que es la cabeza, después plata, bronce y hierro. En la cabeza, entonces, que es el oro, ¿a quién le está hablando Daniel? ¿Quién es ese? Es de Nabucodonosor. Por lo tanto, la interpretación que se nos da y que vemos tanto bíblica como históricamente es que esa cabeza de oro representa a un imperio. En este caso, ¿cuál sería? ¿A quién representa Babilonia? O ya lo dije en realidad. Babilonia. Era Nabucodonosor. Babilonia. ¿Ya? Ahí está. Nabucodonosor era emperador, rey en Babilonia. Entonces cuando dice tú eres esa cabeza de oro, está hablando que es Babilonia. La segunda parte, que es la plata, ¿quién representa? Versículo 39, dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce al cual dominará sobre todo la tierra. Entonces está haciendo referencia a que tanto la plata como el bronce también son reinos, imperios. Y aquí tenemos que usar la escritura y también la historia. ¿Quién sucede a Babilonia? ¿O quién conquista Babilonia? Exactamente. También conocidos como los medo-persas. Medo-persa. ¿Ya? ¿Y después de los medo-persas? Porque después dice que viene otro reino, el de bronce, un tercer reino. ¿Cuál es? Piensen en el Nuevo Testamento. No. El griego, muy bien. De hecho, el Nuevo Testamento se escribe en griego, que era el idioma oficial de aquella época. Y el versículo 40 dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces está hablando del imperio que es ¿cómo se dice? Que arrasa en realidad. ¿Cuál será? La lógica es que, siguiendo toda esta cronología, está hablando del imperio romano. Entonces, vamos a quedarnos con esta idea, porque aquí se nos mencionan 4 imperios, 4 poderes. Babilonia, Medo-Persia, el griego y después el romano. Pero el foco que nosotros vemos acá
es que no está tanto en los imperios, sino que está en el poder de Dios. Porque al parecer estos imperios son potentes, sublimes, se llevan todo el poder, la honra, sin embargo son destruidos. Y quien los destruye es Dios. Y eso es lo que está diciendo Dios a través de esta interpretación. Y para cerrar el capítulo 2, solamente quiero mencionar que en el versículo 44, versículo 44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, si ordenamos esta profecía o este sueño, lo que está diciendo acá Daniel es que hay un quinto reino, un quinto imperio, pero es un imperio particular. ¿Por qué? Porque va a destruir a todos estos, pero va a permanecer para siempre. Es un reino eterno. ¿Qué reino es ese? El reino de Dios. Muy bien. Entonces tenemos un reino que es eterno. Y este es el reino de Dios. ¿Ya? Vamos claro con eso, ¿cierto? Entonces ya esto nos empieza a dar una idea. Porque nosotros nos damos cuenta de que todos estos eventos son cronológicos. Son cronológicos y pasaron. Entonces, ¿será que este evento también es cronológico? Y ahí queda la inquietud. O está apuntando algo más allá del futuro, más escatológico, como consumación de los tiempos o segunda venida de Cristo, ya aplicando términos del Nuevo Testamento. Y ahí está la inquietud que se nos presenta ya en el capítulo 2 del libro de Daniel. Se nos presentan los imperios del mundo, que son poderosos, aparentemente, sin embargo Dios los destruye y establece un reino que es eterno. Entonces, si lo vemos cronológicamente, podría ser que este reino parte en el siglo I. ¿Ya? Les dejo esa inquietud, porque esto también nos ayuda a interpretar la escatología, cuando hablamos del milenio incluso. ¿Ya? Pero lo podemos ver más adelante. Vamos a lo que nos compete hoy día entonces. Daniel, capítulo 7 al 9, que insisto, espero lo hayan podido leer, porque esto ya corresponde a la parte escatológica, o mejor dicho, apocalíptica del libro de Daniel. Daniel del 7 al 9. ¿Quién lo leyó? Ya, hermana Adriana, bueno, Daisy, ¿alguien más? El 7 y 8. Solo el 7 y el 8, ¿ya? ¿Nadie más? Hace años atrás. Ya, muy bien. No lo vamos a leer completo, pero sí voy a hacer como citando versículos para anotar ideas, así que ténganlo abierto, que ahí nos va a servir. Y para la próxima clase sí o sí lean el día al 12, ¿ya? Para que puedan ahí estar atentos con esta idea. ¿Qué ocurre? En el capítulo 7 se nos describen 4 bestias. 4 bestias. Entonces, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Voy a leer hasta el versículo 4. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águilas. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Que ya entrando en lo que es la literatura apocalíptica, empezamos a ocupar un lenguaje simbólico, ¿ya? Que estas bestias están representando algo, nos están contando algo. Sin embargo, no podemos negar que hay 2 elementos que son importantes acá,
que se mencionan antes de las bestias, que habla de los 4 vientos del cielo y también habla del mar. ¿Se acuerdan? En el versículo 2. Entonces ya sería importante empezar como a hacer un pequeño diccionario acerca de qué significan ciertos elementos, ciertos números en lo que es la literatura apocalíptica, que también nos va a ayudar para Apocalipsis. ¿Qué podrá significar esto de los 4 vientos del cielo? Por lo general, cuando la Biblia ocupa esta idea de lenguaje medio metafórico y ocupa de los 4 lados de la tierra, o 4 elementos, norte, sur, este, oeste, se están significando como un todo de la tierra, de todos lados. ¿Ya? Puede significar eso. ¿Ya? Entonces, cuando veamos el número 4 o 4 direcciones, apunta en su gran mayoría a toda la tierra. Pero también habla del mar. ¿Y qué es el mar? Subían del mar, dice acá, estas bestias. ¿No? Es como el mundo, es como el sistema, lo caído, el mundo en pecado en sí. Entonces lo que está hablando acá es que estas 4 bestias surgen del mundo, de las multitudes, de lo que está ahí corrompido. ¿Ya? Entonces, esa idea es la del mar. No está hablando de agua ni océano, sino que el concepto mar asocia como a la multitud, a todo, ¿ya? A la sociedad. Y luego ocupa el concepto de bestia. ¿Qué significa una bestia en el lenguaje apocalíptico? No. ¿A qué hace referencia bestia? Cuando se habla de una bestia, vi una bestia, o hay una bestia. Porque ustedes lo ven después acá, como que en realidad son animales, en realidad, pero con características un poco distintas. Acá hace referencia a la bestia. La bestia tiene una relación, o se asocia en su gran mayoría, a lo que es el poder, o un gobernante en sí, o poder. Está asociado como a lo que vimos delante como un imperio. ¿Ya? Después cuando describe, por ejemplo, cuernos o coronas, está haciendo referencia también al poder. Una bestia con muchos cuernos, una bestia con mucho poder, un imperio con mucho poder, o una persona con mucho poder. ¿Ya? Entonces todos estos tips también nos van a después ayudar en Apocalipsis, porque es tomar eso y aplicarlo también allá. Entonces Daniel ve 4 bestias. La primera es un león con alas de águila, versículo 4. ¿Ya? La segunda, en el versículo 5, nos dice que es una bestia semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Entonces lo que Daniel está viendo es un oso que devora, pero si lo traemos ya al contexto de hermenéutico, lo que está haciendo descripción es un imperio que es capaz de destruir a otro imperio, o consumir, o imponerse. La tercera bestia, versículo 6, es un leopardo, ¿cierto? Aquí, semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Podría ser, cuando habla de cabezas, también está haciendo referencia al tema de poder, y como enfatiza en 4 cabezas, es un poder mayoritario, esta tercera bestia, o que tiene a lo mejor 4 manifestaciones de poder que son importantes o relevantes. Podría ser eso. Y la cuarta bestia, versículo 7, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ya, esta idea del cuerno está asociado con poder. Poder puede ser un poder civil, un poder militar, por lo general apunta a eso. Entonces, ¿qué es lo que está describiendo Daniel? 4 bestias, 4 poderes.
Entonces, algunos estudiosos señalan de que hay una conexión con lo que vimos anteriormente, que en realidad no es que Daniel esté relatando algo nuevo, sino que está relatando lo mismo que ya había interpretado, que estas 4 bestias es muy probable que esté representando también a estos 4 imperios. Y tiene un poco de sentido cuando aplicamos la descripción de la tercera bestia al imperio griego y también al imperio romano, sabiendo lo que hicieron estos imperios, ¿ya? Entonces tenemos de momento 4 bestias. Sin embargo, hay algo interesante porque desde el versículo 9 se nos presenta un personaje. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, anciano con mayúscula, es un personaje, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y aquí viene una nueva pregunta. Se nos presenta un personaje que tiene características como de pureza, de santidad. El anciano de día, vestido de blanco como la nieve, su cabeza blanca o de lana limpia. ¿Quién será? ¿Quién es este personaje? ¿Quién será este personaje? Es Dios, el Padre, efectivamente. Este anciano de días es el Padre, o si quisiéramos llamarlo Jehová. ¿Quién gobierna en realidad? Entonces lo que nos está presentando Daniel es un contraste entre aparentes imperios o bestias que dominan, pero fuera de todo eso, quizás en otro lugar, hay alguien que está ahí gobernando, quien hace justicia y tiene los libros abiertos. ¿Qué significa esta idea del libro abierto? ¿Juicio? ¿Qué más se puede significar esto del libro abierto? ¿Ya? Sí, puede ser. ¿Qué significa esto de libro abierto? No sé si ustedes estuvieron en el colegio, me imagino que sí. Cuando uno hacía las pruebas no ocupaba el cuaderno, ¿cierto? El cuaderno estaba cerrado. Uno solamente respondía con lo que alcanzaba a memorizar o sabía. Pero si uno tuviese en esa prueba el cuaderno abierto, ¿qué significa eso? Que tengo acceso a todo el conocimiento. Entonces cuando se nos describe a este anciano de días que tiene los libros abiertos, está haciendo referencia también a esta idea de que lo sabe todo, que lo conoce todo, que dentro de su trono está toda la historia, están todos los eventos, está toda la justicia también, y ahí se conecta con esta idea de la justicia, que vemos también del libro de la vida, que están personas inscritas ahí. Es alguien que conoce todo. Y este es un personaje que se contrapone a estos 4 imperios. ¿Sí? Acá en el 10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de la misma persona, del anciano. Efectivamente sí. Se asume de que es el mismo. ¿Ya? Vamos a ver más adelante, o sea, nos va a presentar otro personaje más adelante, quien después se le va a conceder autoridad. Pero de momento, y obviamente de acuerdo a lo que ya está mostrado aquí, sería como el mismo personaje, el juez y el anciano de días. Versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta donde mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego.
Si nos hablaba recién hace poquito de este anciano que tenía fuego, lo que está diciendo acá Daniel es que cualquiera que sea de las bestias fue juzgada por este anciano de días. Este anciano de días es quien hace juicio. Entonces, nuevamente, acá hay un principio importante en la literatura de Daniel, que la caída o la entronización de cada uno de estos imperios, Dios está detrás de esto. No es que el imperio medo-persa haya acabado con Babilonia. No, Dios usó a este imperio para cumplir su propósito en Babilonia. No es que los griegos hayan conquistado Medo-Persa. Dios usó al imperio griego para llevar a cabo sus planes y conquistó al imperio persa. Lo mismo con acá. Eso es lo que está mostrando también, que estos gobiernos, estos imperios son terrenales, son humanos. Y Dios es quien los establece y quien los quita y quien hace justicia. Versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Está haciendo referencia a eso también. Tenían dominio, pero se les quita, pero siguen existiendo. Nuevamente, los poderes malos, malignos, están bajo el poder de Dios. Dios es quien les concede eso. Versículo 13. Sí, vamos en el 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Y aquí hay un concepto, hijo de hombre. Es otro personaje acá, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, fíjense en esta imagen. Se nos presenta, voy a escribir aquí al lado. En Daniel se nos presentan 4 bestias que aparentemente tienen poder. Sin embargo, se nos presenta a un anciano de días, quien es quien realmente gobierna y hace justicia, ¿cierto? Y luego aparece otro personaje, que es ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Y qué se le da a este personaje? Dominio y gloria. Dominio, gloria, muy bien. Dominio, gloria, ¿qué más? ¿Y qué característica tiene ese reino? Reino eterno. ¿Ven una similitud entre las dos columnas? 4 bestias, Dios gobernando la historia, 4 imperios, Dios siendo soberano sobre esos 4 imperios, pero aparece un quinto reino, un quinto poder. En este caso, el reino de Dios, que lo veíamos en el capítulo 2, y acá, ¿mediante quién? El Hijo del Hombre, no sabemos todavía quién, pero el Hijo del Hombre, ¿cierto? Porque tenemos que situarnos en la época de Daniel. Esta es la información que ellos tenían. Impresionante de todas formas, lo claro y explícito que... Claro. Entonces, si nosotros éramos judíos que estábamos en Babilonia y veíamos cómo se levantaba Babilonia y al parecer los planes de Dios se frustraban, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo a nosotros? Van a pasar muchos imperios, los cuales van a ser destruidos. Dios está sobre todo esto. Pero tranquilos, esperen, porque después se establece el reino de Dios a través de el Hijo del Hombre. Y ese es el Rey verdadero, es a quien se le da poder. Versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Nos confirma lo mismo. Estas bestias son reinos o reyes, que podemos entenderlo a la luz de la historia y la escritura, que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Sí? Solo un detalle que me parece interesante, pero a lo mejor es como al margen, que el versículo 12 me parece que los atlantes, pero
que ahí hace mención como que hay uno que es destruido, pero los otros no son destruidos, se les quita el dominio, pero se les prolonga la vida hasta cierto tiempo. Como que da la impresión de que uno se destruye y los otros tres, como que se les prolonga la vida hasta cierto tiempo. Y, Sí. no sé, es como, me da la sensación de que uno de esos reinos se termina y los otros siguen, no sé si gobernando, o sea, no gobernando, pero siguen con vida, por decirlo así. Sí, ahí habría que ver cómo interpretarlo, porque cuál es la duración de esos reinos. Porque después, cuando aparece el quinto reino, pareciera que este reino ya es por sobre todo lo otro. Entonces, habría que ver y quizás ver si tenemos más información de cuál es esa bestia que se le quita o que está muerta en realidad. ¿Cierto? Esa es como el relato bíblico, mientras que a las otras tres se les da más tiempo. Podría ser de que esa primera bestia es Babilonia, quienes son los primeros enemigos de los judíos, y que las otras tres bestias son las que se les da un poco más de tiempo para llevar a cabo su imperio. Podría ser esa una forma de verlo, podríamos ir después Pero aquí darle una vuelta. En el versículo 12 dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, ya le habían quitado. En el 11 dice que habían destruido, mataron a la bestia. Su cuerpo fue destrozado para ser quemado en el fuego. Y habían también quitado a las otras bestias su dominio. Claro. Habían quitado a las otras bestias su dominio. O sea, siguen existiendo, pero se les quita No tienen posibilidad alguna de gobernar más. Claro. Pero aquí obviamente no son bestias que gobiernan en conjunto o contemporáneas entre sí, sino que son una después de la otra. Entonces, esa idea de que se les quita el poder, pero siguen como existiendo un poco más de tiempo, habría que ver cómo eso no hace sentido dentro del cumplimiento de la historia. ¿Ya? Es un concepto igual un poquito más complejo de interpretar dentro de la literatura apocalíptica, pero lo que el énfasis nos está mostrando acá en el texto es que es Dios quien hace eso, es Dios quien quita eso. O sea, si es que llegan a existir o parecer de que están ganando, sobreviviendo, es porque Dios les permitió eso. Yo creo que esa es como la enseñanza más principal en este relato, más que cuánto tiempo o qué imperio es o cómo fue que sobrevivió más, sino que es Dios quien está dando ese poder. ¿Ya? Voy a avanzar, estoy en el capítulo 7, ¿cierto? Versículo 17 entonces son 4 reyes, 4 imperios que están puestos en la tierra. Versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Fíjense que esto nos amplía aún más el concepto, porque lo que está diciendo es que después de esto, ¿quiénes tienen el reino? Los santos. ¿Se acuerdan de dónde fue que lo vimos cuando vimos Apocalipsis, el milenio? Apocalipsis 20, reinó junto a los santos, algo así decía. Está esa misma idea ahí. Que ese reino eterno está acompañado de los santos. O sea, no es solamente el Hijo del Hombre gobernando, sino que también lo hace a través de sus santos. Interesante, porque ahí está el concepto del reino de Dios también. Versículo 22 nos dice, hasta que vino el anciano de días y le dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Está esta idea de que el anciano de días es quien le da el reino, es quien instaura ese reino. Versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Ya? Ahí lo que hace después esos versículos es como reiterar las mismas ideas, por eso me lo estoy saltando, pero si tuviésemos que quedarnos con algunas ideas centrales de esto, son 4 bestias, 4 imperios,
que Dios está por sobre estos imperios, controlando la historia. Sin embargo, son imperios terrenales, temporales, humanos. El reino que es eterno y perfecto es el reino de Dios, el cual está asociado a el Hijo del Hombre. No sabemos quién es, pero es el Hijo del Hombre, quien tiene dominio, gloria a través de un reino eterno y que gobierna con los santos. Entonces ya en los tiempos de Daniel está esta idea de un rey que gobierna junto con los santos. ¿Ya? Eso es el capítulo 7. ¿Ya? Vamos rápidamente al capítulo 9. Perdón, capítulo 8. El capítulo 8, para los que lo leyeron, se acordarán que se nos presenta dos, no sé si personajes es la palabra, pero sí dos elementos. ¿Cuáles son? El carnero y el macho cabrío. Muy bien. Carnero y macho cabrío, que son dos animales. Entonces, en el versículo 3 dice: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Nuevamente esta idea de los cuernos representan poder. ¿Ya? 2 cuernos y tenía, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿Qué puede estar diciendo con eso? Un cuerno más alto que el otro y creció después. Un reino que surgió, que creció sobre el otro. ¿Ya? A ver, Por por ejemplo, tal vez, como ahora, no sé, Roma no era tenía tanto poder, pero terminó despojando a todos a los otros reinos que estaban por sobre él anteriormente. Es como una lógica. ¿Ya? Podría ser también que está haciendo referencia a gobernantes de cierto imperio. Que el carnero esté representando un imperio y dentro de ese mismo imperio haya quizá un gobernante que sea más preponderante que otro, o que haya tenido una influencia más que otro, y por eso es un cuerno más grande. Podría ser también una forma de interpretarlo. Versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Nuevamente está describiendo un imperio, un poder, que hace lo que quiere. Eso es lo que está diciendo. Que gobierna sobre 3 puntos: occidente, norte y sur. Versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y he aquí el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Aquí aparece otro personaje más. ¿De dónde viene el macho cabrío? Del poniente. Muy bien. Avancemos. Tenía un gran cuerno entre sus ojos. Y los versículos 6 y 7 nos dice: y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. ¿Qué es lo que estás diciendo acá? ¿Cómo interpretamos eso a la luz de lo que ya hemos visto? Un imperio que se sentía todopoderoso, fue derrotado por el otro imperio que llegó y hizo rendirse. Exactamente, es eso. Más que enfocarnos en detalles, quizás de los cuernos, la cantidad, lo que está describiendo acá es que hay un imperio y un poder que aparentemente es muy poderoso, que hace lo que quiere. Sin embargo, aparece un segundo poder que lo destruye y que acaba con él. Entonces nosotros acá tenemos ya un esquema de los imperios. Podríamos asociarlo quizás a alguno de ellos, que un elemento, el carnero es uno y el macho cabrío viene a ser el otro, el siguiente. ¿Cuál será cuál? Podríamos ahí después ver esa observación. ¿Ya? Versículo 8.
el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué significa 4 vientos del cielo? Un imperio poderoso a lo mejor, con dominio hacia todos lados. Entonces, nuevamente, aparentemente este nuevo imperio es más poderoso que el anterior. Versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vamos avanzando en torno a esta palabra. Versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, eso lo leímos recién, ¿no? Junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. ¿Quiénes son estos animales o estos personajes? El carnero y el macho cabrío. ¿Habrá alguna forma de interpretarlo? ¿Quién es el carnero y el macho cabrío? ¿Leyeron o no leyeron el capítulo 8? Porque el capítulo 8 lo dice. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos carneros y macho cabrío? Son los reyes del Medio Persa. Versículo 20. Daniel 8:20. ¿Qué dice? En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persa. O sea, voy a borrar acá. Según Daniel 8, este es el carnero. ¿Y el macho cabrío quién es? Es Grecia. Muy bien. No es el diablo. O sea, puede ser el diablo obrando a través de ellos, que bíblicamente puede ser también. Sin embargo, aquí bajo la lógica de Daniel, y la misma interpretación que nos dan los versículos 20 y 21, el carnero es medio persa y bronce, o perdón dicho, el macho cabrío es esta parte de bronce que es Grecia. ¿Qué es lo que nos habla acerca de Grecia entonces? Del imperio griego. ¿Ya? Pero quiero ponerle énfasis en el versículo 10 al 14. Porque es aparentemente un imperio grande que domina. ¿Se acuerdan que decíamos al inicio que el idioma griego fue el que se expandió y era como el idioma oficial en aquella época? O sea, fue un imperio que tuvo un auge grande. Pero ¿qué es lo que yo quiero mostrar en el versículo 13? Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aquí ya entramos a conceptos más teológicos o de ritual. Y algunos estudiosos señalan de que este poder o este énfasis de profanación del templo se cumple en uno de los gobernantes que se llamaba Antíoco IV Epífanes, quien hizo o quien en cierto sentido se cumple esto de profanación del templo, quien fue hostil al pueblo cristiano, o mejor dicho, al pueblo israelita en aquella época, y se asocia a él.
Que ese sería el cuarto cuerno que se describe en esta palabra. Versículo 23-25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y vi su poder, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces algunos comentan de que estas palabras se cumplen bajo el imperio griego, en donde ciertos personajes lograron ser hostiles contra el pueblo de Dios. Versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, nuevamente este imperio, esta bestia, este poder, aparentemente va a triunfar, pero va a ser quebrantado, no por mano humana. ¿Qué está diciendo Daniel? Por el Señor que es soberano. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ahí termina Daniel con esas palabras. Entonces, si bien es cierto que dentro de la literatura apocalíptica tenemos muchos elementos, señales, figuras, hay ideas que son claras, que podemos destacar. De momento, ¿qué podemos destacar con plena certeza? Que las cuatro bestias son cuatro imperios, cuatro poderes que existieron, que estaban en la época. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Qué más podemos destacar de esto? Aparentemente eran imperios poderosos, que hacían lo que querían. Sin embargo, ¿quién los quitaba? ¿Quién era capaz de terminar con ellos? Dios. Dios usaba a los Medo-Persia para acabar con Babilonia. Dios usó a los griegos para acabar con Medo-Persia. Y Dios usó a Roma para acabar con el imperio griego. Tenemos que tener eso claro, que eso es lo que nos está diciendo Daniel. Esas son ideas que son claras en el pasaje. ¿Qué otra idea es clara? Un quinto reinado, que viene a través de Dios, y es un reino eterno, que está asociado, y lo vimos acá, al Hijo del Hombre. Esta idea del Hijo del Hombre empieza a formarse en el pueblo judío, que es el rey, alguien que se le ha dado un poder desde lo eterno para gobernar, quien va a tener dominio, gloria, establece el reino eterno y gobierna junto con los santos. Es un gobierno colaborativo, si quisiéramos ponerle ese apelativo, ¿ya? De momento eso nos ha dado Daniel. Nos da más detalles, sí, pero en forma clara, sí o sí podemos quedarnos con estas ideas. Y que estas ideas después nos van a servir para interpretar el Nuevo Testamento y sobre todo Apocalipsis, porque es lo mismo en realidad, solo que tenemos que sentar las bases de lo que se veía y se sabía en el Antiguo Testamento. Vamos con... no sé si ustedes han escuchado o han visto por ahí que estas cuatro bestias se asocian como a países. No sé si han escuchado como Estados Unidos, en Rusia, China. ¿Cuál era el otro? China, Rusia, Estados Unidos y Irán. Irán. Claro, pero si lo pensamos bien, esa interpretación para la gente de los tiempos de Daniel no servía de nada. Claramente, si efectivamente son Babilonia, Persia, los griegos y los romanos, tiene más sentido para ellos, porque ellos estaban viviendo eso. Entonces, acá hay un principio bíblico también importante cuando vemos la escatología y la revelación, que en primer lugar la revelación escatológica tiene que tener una aplicación y un sentido para los que la están recibiendo.
más que sea algo futuro que en realidad lo van a experimentar personas que ni siquiera nos conocieron. Para los tiempos de Daniel, esta interpretación es muy coherente y les da sentido y les da esperanza, porque le está diciendo que ustedes son gobernados por Babilonia, que después va a venir otro imperio, después va a venir otro imperio y después otro imperio, pero no se preocupen, porque Dios gobierna y después de eso incluso Dios establece su reino. Tiene mucho sentido para ellos, para el tiempo de ellos. Pero si yo les digo, o en su tiempo Daniel hubiese dicho, este oso o este animal pertenece a o corresponde a un país que se va a formar muchos años después y que va a pelear contra Estados Unidos, no tiene sentido eso. Esto sí tiene más sentido para la época. Hermano Juan Carlos. No, era en relación a lo mismo que estaba tratando de hacer. Bueno, lo que yo creo, pienso, es que para Daniel lo único claro que tenía era que existía Babilonia, porque él vivía en Babilonia. Lo otro, igual me hace mucho sentido el tema de los imperios, pero interpretaciones no. Exacto, sí. Hermano, una consulta. Después de ese. Aquí estamos claros con el ejemplo que Daniel está hablando de acuerdo a su tiempo y el mensaje para nosotros de este tiempo. Nosotros que estamos hoy día escuchando, ¿qué nos quiere decir? Porque hay una parte en la Biblia atrás que dice que estos sellos serán abiertos, ¿no es cierto? ¿Ya? Cuando tengamos capacidad para poder interpretarlo. Entonces, ¿qué nos quiere decir nosotros? Nosotros podemos entender hoy día, de acuerdo a la historia, de que hubiera un imperio, como un imperio, estuvo Babilonia, los persas, los medos persas, estuvo el griego, estuvo el romano, y de ahí vino la cultura, vino la religión, y a nosotros, ¿qué nos dice hoy día? ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy en día? Exactamente. ¿Se acuerdan cuál fue la conclusión de todo esto? Que Dios era soberano. Y que Dios es soberano en la historia. Quizás para los judíos de esa época esto tenía mucho más importancia o más valor interpretativo que para nosotros. Porque para nosotros ya son eventos pasados. Es lo mismo con aquellos eventos que se cumplen en el Nuevo Testamento. Para nosotros son eventos pasados que tienen importancia teológica. Pero para los judíos del siglo I, ver esos mismos eventos, ver a Cristo crucificado, ver todo eso, tenía un mayor significado porque era el cumplimiento de lo que se les había prometido. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros hacemos teología y miramos la Biblia también hacia atrás en la historia, como cumplimiento. Para ellos, en esta época, es más promesa o algo que está por cumplir. Entonces, ahí está la diferencia. Nosotros miramos hacia atrás, en cierto sentido, ellos miraban en el presente y hacia adelante. ¿Ya? Daisy. No, voy a retirar las lechas, ¿no? Pero pensando como que estábamos hablando de que ahora se asociaba las cuatro bestias con Estados Unidos, Irán, China, etc. Ya, así como algo lo voy a tirar, que no sabía si aún siquiera, pero en los mismos territorios donde ellos eran, y tal vez la gente anda, no sé, es como, ¿me entienden lo que me voy? Como que si tal vez lo que es Persia, pero ahora tiene otro nombre ese país, lo que es Roma, no sé, es como, de pronto la gente es como... Claro, es que... Algo como tira la fecha, pero como que sí. la gente anda como por China, y tal vez, y si lo pusiéramos en una hipótesis, y si tal vez esos cuatro reinos igual están dentro de esos mismos territorios. Es que aquí son imperios más que países o territorios, porque cuando hablamos de imperio romano no nos referimos a Italia, sino que nos referimos a toda Europa que estaba bajo el imperio romano. Lo mismo que acá. Entonces cuando Babilonia, por ejemplo, conquista... Con todo este tema que está habiendo con los musulmanes, que se están expandiendo, que están tomando Europa y ya casi no está existiendo Inglaterra ni España. Entonces como que de pronto como que se me vino como esa parte, digo, y pensando que estos descendientes son igual como de los persas, como de toda esa parte. ¿Ya? Tal vez igual todavía sigue existiendo un poquito de eso. Ya, en este presente. comprendo el punto. Podría ser, sin embargo, no echa por tierra el último punto, el quinto reino, que nos está diciendo acá que después de este, o sea, después de este viene este, después de este viene este, después de este viene este, y después de este viene este. O sea, si yo digo, y aquí hay un tema interpretativo, que el reino de Dios está presente,
pero a la vez digo que esto existe, me estoy contradiciendo bíblicamente con lo que acabamos de ver. ¿Cuál es la lógica? Y esto también lo vamos a ver más adelante, y es a lo que quiero apuntar. Que el reino de Dios, a través de Jesucristo, ya está presente, ya es una realidad presente. Y por eso Jesús dice que el reino se ha acercado. Y por eso vemos una cierta cronología. Porque cuando Jesús aparece, está en medio del imperio romano, el cual conquistó o había acabado con los griegos y hacía sucesivamente. Entonces, esta es la clave. Si efectivamente el reino de Dios, que es un reino eterno, está o no ya presente en la historia. Y ahí entramos en las diferencias interpretativas del milenio. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de los amilenialistas, postmilenialismo, los dispensacionalistas, que lo ven como algo más futuro, algunos, otros ya lo ven como una realidad presente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Es ver cómo bíblicamente se nos presenta esto. Y de hecho ahora en Daniel 9 vamos a hablar un poquito de las semanas. ¿Se acuerdan las 70 semanas? Y a lo mejor eso nos va a aclarar un poquito más la idea. Pero no es algo nuevo lo de Daniel 9, sino que es complementar esto que está acá ahora. ¿Ya? Vamos con... ¿Sí? Un pensamiento. Es decir, hoy día, de acuerdo a lo que hemos visto y hemos tratado, nosotros podemos decir con fuerza de que no hay otro reino que pueda aparecer en la tierra. Otro imperio que pueda aparecer. ¿Ya? Podríamos decirlo, ¿no? Porque de acuerdo a lo que estamos viendo, ya pasaron los 4 imperios y después viene el imperio de Dios, Claro. que viene a ser el imperio eterno. Entonces, como nosotros estamos viendo y nos dieron ese mensaje, no habría otro imperio como nosotros en el mundo que estamos viendo hoy en día. Hay un imperio que tiene el poder económico, hay un imperio que tiene el poder de, ¿cómo es la palabra? De absorber gente, terreno a su lado. Tenemos el imperio ruso, tenemos el imperio económico chino. Claro. ¿Ah? Sí. Que son los que mandan todo el mundo. Podrían ser el imperio admirado desde el punto de vista económico, pero... Es un buen punto ese. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la lógica y el progreso bíblico, lo que nosotros estamos viendo acá, que a final de cuentas esto se trata de un tema de espiritualidad y de religión. Los 4 imperios, los 4 reinos que vemos acá, están asociados al pecado, a la victoria del pecado por sobre el pueblo de Dios. Esa es como la lógica. Babilonia invadiendo, conquistando, destruyendo el templo, la ciudad, se roban los utensilios del templo. O sea, lo que nos presenta esto en realidad es como la profanación de la religión. Cuando hablamos del reino de Dios, es que ahora el verdadero rey, este reino, si queremos llamarlo espiritual, o la verdadera santidad, se hace presente y el pecado que está simbolizado acá ya no tiene poder bajo este reino. Lo cual no quita, y eso es lo que usted ahí bien decía, que ahora en nuestros tiempos aparentemente se levante un imperio, un país, a lo mejor, que uno podría decir, China ha crecido económicamente y al parecer domina sobre todo lo que es la economía, tienen mall chino en todos lados. Acá usted dobla la esquina y ya ve un mall chino, o ve las compañías y son compradas por chinos. Uno puede decir, China es un imperio. Sí, puede ser, pero no podemos perder el foco acá de que en primer lugar lo que está hablando aquí es la lucha entre el bien y el mal, el pecado y la verdadera religión. Estos imperios representan la idolatría. El reino de Dios presenta la victoria de Dios sobre el mal, sobre el pecado. Y ahí está la idea. ¿Qué podemos decir? Que tras la obra de Cristo, Dios venció el pecado. El pecado ya no domina el mundo. Si quisiéramos ocupar a Satanás como ejemplo, Satanás ya no tiene el control terrenal de los imperios. Esa es como la lógica, ¿ya? El dominio del anticristo. Vamos a ver eso después en Apocalipsis. Estamos aquí en Daniel. No ha dicho nada Daniel de anticristo ni nada. Estamos situados en este periodo. Sí, claro.
Supongamos que somos judíos de la época en Babilonia. Esto es lo que sabemos, no sabemos nada más. ¿Ya? Estamos entonces. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, por este momento que nos das para poder estudiar y aprender más acerca de tu palabra. Te pedimos, Señor, tu bendición, tu dirección y que podamos, Señor, glorificarte a través de esto. Quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.